¿Qué tal? Mi nombre es José Alberto Camacho Ángeles, soy alumno de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Jalpan. Hoy vengo a presentar el analizador sintáctico de la asignatura de Lenguajes y Autómatas 2. Primero que nada vamos a ver qué es el análisis sintáctico. El analizador sintáctico es la segunda fase del compilador. Un analizador sintáctico o parser es un programa que normalmente es parte de un compilador. El compilador se asegura de que el código se traduzca correctamente a un lenguaje ejecutable. La tarea del analizador es en este caso la descomposición y transformación de las entradas en un formato ejecutable para su posterior procesamiento. Se analiza una cadena de instrucciones en un lenguaje de programación y luego se descompone en sus componentes individuales. Bueno, pues aquí podemos ver una imagen de las fases de un compilador, donde primero tenemos el código fuente, después está el análisis léxico y luego tenemos el análisis sintáctico, que es la segunda fase de un compilador, como aquí lo podemos ver. ¿Cómo funciona? Para analizar un texto, los analizadores suelen utilizar un analizador léxico separado, que este es llamado lexer, que descompone los datos de entrada en fichas, que son símbolos de entrada como palabras. Los lexers son por lo general máquinas definitas que siguen la gramática regular y por lo tanto se aseguran de un desglose adecuado. Los tokens obtenidos de esta manera sirven como caracteres de entrada para el analizador sintáctico. El analizador actual, que en este caso es el analizador sintáctico, maneja la gramática de los datos de entrada, realiza un análisis sintáctico de estos y como regla general crea un árbol de sintaxis. Esto se puede utilizar para el procesamiento posterior de los datos, como por ejemplo la generación de código por un compilador o ejecutado por un intérprete. Por lo tanto, el analizador es el software que comprueba, procesa y reenvía las instrucciones del código fuente. Bueno, como podemos ver aquí tenemos un ejemplo de un árbol de sintaxis, que es un árbol de análisis, donde ya están separados las expresiones, los términos, los factores, y cada uno va desglosándose. Bueno, pues ahora vamos a ver los tipos de analizadores que existen. Básicamente existen dos tipos de análisis diferentes, uno que va de arriba hacia abajo y otro que va de abajo hacia arriba. Estos se diferencian generalmente en el orden en el que se crean los elementos del árbol sintáctico. Bueno, pues en el método de arriba hacia abajo, el analizador trabaja en un método orientado a objetivos, lo que significa que busca a partir del símbolo de inicio de la sintaxis y busca una derivación sintáctica adecuada. Por lo tanto, el árbol de análisis se desarrolla de arriba hacia abajo en la dirección de un desglose cada vez más detallado. Ahora, en el método de abajo hacia arriba, el analizador ascendente comienza con el símbolo de la cadena de entrada e intenta establecer relaciones sintácticas cada vez mayores. Esto se hace hasta que el símbolo de inicio de la gramática se ha alcanzado. Ahora vamos a ver el manejo de errores sintácticos. Si un compilador tuviera que procesar solo programas correctos, su diseño e implementación serían mucho más fáciles, pero los programadores a menudo escriben programas incorrectos y un buen compilador debería ayudar al programa a identificar y localizar estos errores. Es más, considerar desde un principio el manejo de errores puede simplificar la estructura de un compilador y manejar su respuesta. Ahora vamos a ver los tipos de errores que pueden haber. Pueden ser léxicos, que son producidos al escribir mal un identificador, una palabra clave o un operador. También pueden ser sintácticos, por una expresión aritmética o paréntesis no equilibrados. O pueden ser semánticos, como un operador aplicado a un operando incompatible. O lógicos, donde puede ser una llamada infinitamente recursiva. Bueno, pues ahora veremos las aplicaciones del analizador sintáctico. Un analizador sintáctico se utiliza a menudo para convertir texto en una nueva estructura, como por ejemplo un árbol sintáctico que expresa la disposición jerárquica de los elementos. Ahora, en las siguientes aplicaciones el uso de un analizador sintáctico es usualmente esencial. Bueno, pues la primera aplicación es la lectura de un lenguaje de programación. Este es realizado por un analizador y proporciona una estructura de datos al compilador con la que se puede generar el código máquina. Bueno, pues la siguiente aplicación es cuando el código HTML es al principio solo una cadena de caracteres para un ordenador que debe ser analizada por el analizador contenido en el navegador web. Proporciona una descripción de la página web como una estructura de datos que puede ser proyectada por un motor de diseño en la pantalla.
Otra aplicación es cuando los analizadores especiales de XML son responsables del análisis de los documentos XML y preparan la información contenida en ellos para su uso posterior. Otro claro ejemplo son los analizadores de URI. Estos descomponen esquemas complejos tales como URLs en su estructura jerárquica. También están los motores de búsqueda como Google, que extraen texto relevante para ellos de las páginas web descargadas con rastreadores, se procesan y los datos analizados pueden ser utilizados para la navegación. El manejo de errores de sintaxis es el más complicado desde el punto de vista de la creación de compiladores. Nos interesa que cuando el compilador encuentre un error, este se recupere y siga buscando errores. Por lo tanto, el manejador de errores de un analizador sintáctico debe tener como principales objetivos indicar los errores de forma clara y precisa, aclarar el tipo de error y su localización, recuperarse del error para poder seguir examinando la entrada, no ralentizar significativamente la compilación. Bueno, pues aquí tenemos claramente dos ejemplos del análisis sintáctico, como aquí en esta primera imagen del analizador léxico lo descompone y pasa al analizador sintáctico y donde crea su árbol de sintaxis. Igual de este lado tenemos aquí nuestro árbol de sintaxis junto con la gramática que utiliza. Bueno, y para finalizar, lo que podemos decir de lo aprendido es que el análisis sintáctico pues es la segunda fase del compilador y pues lo que hace es crear un árbol de sintaxis que se utiliza para comprobar, procesar y reenviar las instrucciones del código fuente. También vimos que hay dos métodos de analizadores, el análisis que va de arriba hacia abajo y el que va de abajo hacia arriba. Y pues estos se diferencian en el orden en el que se crean los elementos, pero no solo esos hay, también existen muchos más clasificaciones de los tipos de analizadores, además de la subdivisión que ya habíamos explicado. Bueno, pues aquí tenemos las bibliografías que hemos utilizado, de donde hemos sacado toda la información para realizar este trabajo. Gracias.